Me adelanto a una pregunta que hizo Carlos Nieto. Dice, siendo hoy el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quisiera preguntarte si tuvieras que impartir una charla en un instituto o colegio sobre el rol de la mujer en la ciencia y su avance en romper estereotipos y barreras, ¿qué 3 ejemplos explicarías? Bueno, he puesto varios porque precisamente hoy publiqué en mi Twitter, no se olviden, revisen mi Twitter, me peleo con gente, digo cosas horrorosas, insultos, se enojan conmigo, pero también comparto mucha música y comparto cosas como esta que son del otro canal, de cosas que sabemos. Compartí 5 biografías de científicas que he hecho. Y una de ellas es una sobre la que ya he hablado en escuelas el día 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A mí no me gusta la idea de la victimización. Ay, pobrecita, era mujer y uy, tuvo que sufrir y sudó y murió y fue una cosa horrorosa su vida. Que, hombre, la mayoría de las científicas te dicen, oye, no, mi vida no es una cosa horrorosa. Sí hay obstáculos, pero no me pintes a mí como si fuera Espartaco. Entonces, y no es algo que yo asuma, porque no lo asumen las propias científicas. Pero una de ellas en particular, y ahí se me acaba de ir el nombre, es la responsable de que tengamos la seguridad en los medicamentos que tenemos hoy. Ella era una trabajadora, y voy a tener que entrar a Twitter para verlo. Esto es vergonzoso de verdad, pero mientras lo cuento. Ella fue de las primeras personas que trabajó en la FDA en los Estados Unidos, y le tocó autorizar le dijeron, pues vamos a empezar con una cosa fácil, y la pusieron a que aprobara la talidomida. Y ella vio los estudios de la talidomida y dijo, no, pero aquí faltan estudios. Y le dijeron, no, ¿cómo que faltan estudios? No, usted tiene que aprobarlo. Y la empresa hizo todo lo posible porque se aprobara, y ella se rehusó a aprobarla. Frances Oldham Kelsey, perdón, se me olvida siempre su nombre, Frances Oldham Kelsey. Ella se negó a aprobar la talidomida, y la talidomida que provocó montones de nacimientos con graves deformidades en los miembros superiores e inferiores, en las orejas, en otros puntos proximales, que fue verdaderamente aterradora en Europa, no causó víctimas en Estados Unidos porque Frances Oldham Kelsey dijo, no pasarán. 16 veces, más de 5 veces trataron de que se aprobara la talidomida, y ella dijo, pues mira, con la experiencia que yo tengo y como yo ya estudié cómo algunos medicamentos sí pasan la barrera placentaria, y como yo ya estudié que tú dices que en ratas no tiene ningún efecto esto, pero podría ser que no tengan efecto en ratas y sí en seres humanos, así que no lo autorizó. Y se negó a autorizarlo y llegó a recibir la medalla presidencial de manos del presidente Kennedy por haber impedido que en Estados Unidos ocurriera el mismo desastre que ocurrió en otros países, que autorizaron la talidomida de buena fe, como de buena fe la presentaba la empresa, pero le faltaban estudios que con un poco de conocimiento hubiera sido bastante para que dijeran, espera, aquí faltan estudios. Y cuando ella dijo faltan estudios, le dijeron a ella, no, pues mira, ponemos algo en la etiqueta, ofrecía a la empresa, ponemos una cosa en la etiqueta, Grunenthal, que se llama, por cierto, que se llamaba, a ver, no es la misma empresa hoy Grunenthal que la que hizo esto de la talidomida en los años 50, pero dijo, bueno, ponemos algo en la etiqueta, lo que tú quieras para que la autorices. Dijo, ya no, es que no es una cuestión de etiquetas, es una cuestión de estudios científicos. Ella sería una de las personas de las que yo hablaría como alguien que además hizo hasta los 90 y tantos años, estuvo trabajando en la FDA, renovando los requisitos que tienen que dar una farmacéutica para que se autorice un medicamento. Lo que hemos visto de la rigurosidad que es necesaria para enfrentar el tema de la vacuna es gracias a Frances Oldham Kelsey, gracias a su lucha y a su valentía y a su acceso a los conocimientos y a su uso de los conocimientos científicos. Ella sería una. La segunda sería, por supuesto, Cecilia Payne-Gaposchkin, porque casi no descubrió ella absolutamente nada, solo descubrió de qué está hecho el universo. Ella descubrió que el universo está hecho de hidrógeno, es una serie de estudios como astrónoma, y dijo, las conclusiones que sacó de las observaciones de las estrellas fue que todo está hecho de hidrógeno.
Y no le creyeron. Y la historia es que no le creyeron porque era mujer. Y esto tampoco es tan exactamente cierto. No le creyeron porque nadie decía eso y porque era tremendamente novedoso. Y supongo que cualquiera que lo hubiera dicho, le habrían dicho, igual no pongas esto en tu tesis, pon que probablemente es un error o que habrá que estudiar más, hay que hacer más estudios, que es con lo que se zanjan ahora todos los estudios científicos. Al final pones, hacen falta hacer más estudios. Pero en pocos años se demostró que Cecilia Penga-Poskin tenía razón y que el universo estaba hecho fundamentalmente de hidrógeno. El segundo elemento importante es el helio y todos los demás son minúsculos, son cantidades diminutas. Todas aquellas que nos forman, que no son hidrógeno y helio, son en cantidades diminutas en respecto a la cantidad de materia que hay en el universo. Entonces, pues, hombre, descubrir de qué está hecho el universo a mí me parece lo suficientemente importante y relevante como para incluirlo. Y luego me quedaría yo entre dos, entre Mary Anning y entre Caroline Herschel. Mary Anning fue, de Mary Anning hablo ahora. Caroline Herschel fue la hermana del brillante astrónomo Herschel y se convirtió en astrónoma. Ella primero hacía anotaba lo que iba viendo su hermano e iba ordenándolo, creando el catálogo de estrellas de los Herschel, que fue un catálogo de estrellas que todavía tiene una gran validez. Pero empezó a interesarse, su hermano le enseñó a hacer su propio telescopio, empezó a ver telescopios, fue la primera mujer que encontró un cometa y después encontró montones de cometas y fue considerada una científica por derecho propio. Y su problema no era solo que era mujer y que probablemente su futuro, según su propia madre, hubiera sido el de ser la sirvienta de la familia, porque había sufrido una enfermedad y había quedado pequeña y un poco deforme y con un ojo mirando contra el gobierno. Y sus posibilidades, a ojos de la familia, de casarla eran pocas. Como Herschel, por cierto, el astrónomo, era originalmente compositor y músico, cuando se la llevó a trabajar con él, descubrió que ella era una soprano excelente, entonces ella cantaba y bailaba y le gustaba, o sea, tenía lo que se conoce como un joie de vivre, una alegría de vivir enorme, Caroline Herschel, y luego se convirtió en una astrónoma, en la dama de los cometas, como se le conoce hasta la fecha. Es impresionante su historia, y fue de las primeras científicas profesionales. Cuando se le asignó una anualidad, como se le asignó a su hermano, se le asignó la mitad, efectivamente, porque su hermano era el más brillante astrónomo y ella efectivamente era mujer y ya era raro que le dieran una asignación como para que encima se le dieran del tamaño del hermano. Tendría que pasar mucho tiempo para que se igualaran los salarios. Y la otra sería Mary Anning, la mujer de los fósiles, que tengo una biografía amplia de Mary Anning, porque estoy muy molesto porque la convirtieron en una reciente película, la presentaron como una mujer gay, que no tendría nada de malo si lo fuera. El problema es, primero, que sería irrelevante, es decir, con quién se acuesta un científico no es relevante para la historia del científico, creo yo. Y segundo, que no hay ningún dato histórico de todo lo que hay de Mary Anning, que iban a visitarla todos los geólogos, todos los paleontólogos, iban a visitarla porque ella era la que más sabía de fósiles, y se decía, es que ve un diente y te dice de qué animal es. Esto que hacen ahora los paleontólogos y que es asombroso. Ella fue de las primeras personas que lo pudo hacer. Encontró un plesiosaurio completo, encontró un ictiosaurio, fue la gran mujer de los fósiles. Pero me molesta mucho que la ajusten a las expectativas de una visión actual. Es lo contrario del presentismo histórico, ¿no? En vez de analizar el pasado en los términos del presente, es imponerle el presente a los términos del pasado, aunque la historia no cuente eso. Eso me molestó un poco. Pero cualquiera de ellas cuatro sería la que yo comentaría como en este día maravilloso.